me parece que, en primer lugar, pues habría que pensar en este contexto en el que vivimos. Dice Edgar Morin, el pensador francés, que vivimos en un gran mercado planetario que no ha sabido suscitar sentimientos de fraternidad entre los países, que ha creado de hecho un miedo generalizado al futuro, y él dice que la pandemia del coronavirus ha iluminado esta contradicción, haciéndola aún más evidente. Y de hecho, pues la pandemia lo que ha hecho no es que generar problemas, sino hacer evidentes los problemas estructurales y culturales que vive el mundo en nuestros días. Tenemos enormes desafíos como humanidad, entre ellos el desafío ecológico, antropológico, epistemológico, ético, social, tecnológico y de gestión, que son también desafíos que solo se pueden resolver a partir de la educación de las nuevas generaciones, de una educación en un nuevo paradigma. No solamente, como dice Edgar Morin, es un cambio programático, es un cambio paradigmático el que se requiere, y me parece que ese cambio tendría que responder a estos desafíos también internamente, y tendríamos que revisar nuestros currículos, nuestros métodos de enseñanza y aprendizaje, nuestra forma de estructurar la educación y las instituciones a partir precisamente pues, de una renovación de nuestra relación con la naturaleza, de mayor respeto, que ya el Papa había hablado de esto en Laudato Si, a partir de una idea de preguntarnos seriamente qué es el ser humano del siglo XXI y del cambio de época, qué cosas están retando a este ser humano de hoy y cómo está este ser humano siendo visto por la sociedad dominante. Me parece que tenemos un reto también en cuanto al conocimiento en este reino pues de las verdades, de las noticias falsas, de la posverdad, ¿verdad? De que compartimos cosas sin tener fundamento simplemente porque son populares, porque se les da like, porque se tuitean mucho y las damos por hecho. La idea de cómo pues necesitamos replantear los valores en crisis y preguntarnos otra vez por el sentido, y creo que la pandemia nos ha ayudado a ir caminando hacia allá. Y pues en lo social, esta crisis del sistema mundo en el que estamos, precisamente porque hemos convertido al mundo en este mercado en el que todo se compra y se vende, como dice el mismo Papa, en esta cultura del descarte. Creo que también hay un reto tecnológico, es decir, tendríamos que preguntarnos seriamente si es el fin de la educación presencial o qué papel juega la tecnología y la distancia en estos procesos educativos. Y por otro lado, también un reto de gestión de los gobiernos, de los sistemas sociales, pero también gestión de los sistemas educativos. Necesitamos transformar esta visión. Me parece que el llamado que hace el Pacto Educativo Global, le estoy citando aquí el Instrumentum Laboris en la página 3, pues dice: todo cambio de época como el que estamos viviendo pide un camino educativo, la constitución de una aldea de la educación que cree una red de relaciones humanas abiertas, y esta aldea debe poner a la persona en el centro. Me parece que este es un punto fundamental y que en este pequeño párrafo hay todo un programa de cambio paradigmático, favorecer la creatividad, favorecer la responsabilidad para unos proyectos de larga duración y para formar personas disponibles para ponerse al servicio de la comunidad. En alguna parte dice el documento, pues la educación que sirve es solamente la que forma para el servicio, la que forma para servir. Y me parece que este es un punto central en un mundo en el que estamos centrados en lo contrario, ¿verdad? En cómo nos servimos de el entorno y cómo nos servimos de los demás para nuestros propios fines. Me parece que los elementos centrales que yo logro ver en esta convocatoria, pues es que, como ya lo señalaban, es un llamado desde la Iglesia, pero hacia toda la humanidad. No es un llamado del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica para los católicos, sino para todos los seres humanos, porque creo que el desafío educativo es para salvar a la humanidad, independientemente de personas creyentes o no creyentes, personas de distintas religiones, pues todos los seres humanos que realmente creemos en la humanidad necesitaríamos responder a este llamado. Y me parece también que es un llamado a sanar y a restaurar a una humanidad marcada por rupturas. Dice el mismo documento de trabajo del pacto: ruptura entre generaciones adultas y jóvenes, ruptura entre diferentes pueblos y culturas, la ruptura también entre sectores minoritarios
cada vez más ricos, sectores mayoritarios cada vez más pobres y que con esta pandemia pues están realmente padeciendo mucho. La ruptura también que significa el camino de la dictadura de la felicidad que vivimos pues en esta cultura mediática en la que la felicidad pues es más bien un llamado egoísta a cumplir con nuestras propias pasiones, con nuestros propios deseos, con nuestros propios gustos, independientemente de si pasamos por encima de los demás o usamos a los demás como instrumentos, como medios y no los vemos como fines. Me parece que el camino es de ese proyecto, de esa dictadura en la que pareciera que todos tenemos que ser felices casi a la fuerza, a una felicidad humana más auténtica, que asuma que solo se puede ser feliz, lo dice claramente el llamado del pacto, con los demás y para los demás. Y me parece que esta nueva forma de ver la felicidad, con todas las contradicciones, con el dolor, con los momentos de alegría, pero también de frustración que tiene la vida humana, auténticamente humana, es algo para lo que deberíamos educar a nuestros niños y jóvenes que hoy muchas veces y sobre todo a veces en las escuelas pues de sectores de clase media hacia arriba pues se les educa más desde la visión de los padres de familia de evitarles frustraciones, de evitarles contacto con la realidad para que no vayan a tener algún trauma o algún golpe en su autoestima, ¿no? Entonces me parece que educar para esta visión auténtica de felicidad y también un elemento que me parece fundamental es esta idea, en la pedagogía se ha hablado mucho en las últimas décadas del paso de una educación centrada en el profesor o en el contenido a una educación centrada en el alumno o en el aprendizaje. Creo que este documento atina al decir no es ni el maestro ni el alumno, sino la educación tiene que estar centrada en la relación educadora, la relación pedagógica, y creo que ahí es donde incluso en esta pandemia está faltando mucho trabajo. Me parece además que hay un llamado también muy claro a pensar más allá de la escuela. Como dice el famoso refrán, se necesita toda una aldea para educar a los niños y a las nuevas generaciones. Y creo que hay un llamado muy claro en donde dice, sería infantil esperarlo todo de los que nos gobiernan, ¿no? La idea es cómo todos los actores sociales, la escuela, la familia, los medios, los artistas, las empresas, las organizaciones civiles, los intelectuales, los periodistas, etcétera, nos corresponsabilizamos de la tarea de educar a las nuevas generaciones. Todos estos medios, todos los actores sociales, todos los ambientes educan o deseducan a las nuevas generaciones y me parece que pensar en cómo tratamos de construir redes de colaboración para poder trabajar en este llamado educativo entre todos los actores de la sociedad es algo fundamental. Me parece que el paso clave, yo lo decía en uno de los diálogos por la esperanza, es el paso de la operación aislada, que puede ser eficiente o no, de la operación aislada de los diferentes actores sociales hacia la cooperación real, organizada y pertinente para responder a los desafíos a partir de la construcción de redes, de movimientos entre instituciones y entre grupos de la sociedad civil. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? Lonergan dice, el cambio en la cultura, los desafíos de la cultura no los puede resolver una persona o un individuo, tienen que ser grupos organizados y tendríamos que construir redes de colaboración para poder realmente trabajar por una educación diferente. Me parece que en este sentido, por ejemplo, incluso dentro del medio educativo, muchas veces, pues los investigadores estamos por un lado, los directores escolares están por otro lado, los profesores están por otro lado, los padres de familia están por otro lado, y no logramos hacer sinergia para realmente apuntar todos hacia este mismo objetivo formativo de las nuevas generaciones. Creo que el método, en el sentido más estricto, el camino sería pues primero el hacer la apuesta, que me parece que en nuestro país, no sé David qué opine, pero no hemos hecho esa apuesta social, por decir, la educación es realmente uno de los medios que nos va a llevar a cambiar a la sociedad y a través de esa apuesta o a partir de esa apuesta en donde pongamos toda nuestra convicción y nuestros recursos, generar una estrategia, no un programa propiamente, sino una estrategia, es decir, una mirada en la que haya objetivos, finalidades, pero haya flexibilidad suficiente para ir caminando con creatividad para poder lograr una praxis humanizante dentro de la educación. Me parece que la apuesta y la estrategia para lograr esta praxis
es como el camino que tendríamos que ir siguiendo y que pues es algo que se puede ir aterrizando y concretando. La idea de los ámbitos de transformación en la educación y desde la educación. Creo que para lograr esto necesitaríamos cambiar las prácticas de los actores educativos, de los profesores, de los directores, etcétera, pero también cambiar las prácticas de los periodistas, de los actores sociales, etcétera. Y por otro lado, no dejar todo al cambio de las prácticas de los sujetos, porque los individuos no solamente pueden cambiar las cosas solos, sino que hay estructuras también, hay unas formas de organización. Yo creo que uno de los grandes obstáculos para el cambio educativo en México, pues es este sistema educativo que tenemos estructurado desde una baja complejidad, desde una visión más bien política, de control, de desconfianza, y no de una visión más de corresponsabilidad y de confianza en los profesores, en los educadores, en los padres de familia para poder formar a las nuevas generaciones. Y creo que también hay que cambiar la cultura o las culturas, lo que significa para nosotros una buena educación, lo que valoramos como una buena educación es clave para realmente lograr responder a este pacto. Y desde la escuela hacia la sociedad, pues habría que formar ciudadanos para que haya prácticas sociales distintas, para que haya estructuras sociales diferentes que respondan a un bien de orden y no a un mal estructural, y para que haya una cultura que valore realmente lo humano y que no tenga expresiones distorsionadas en las que a veces la misma música, el arte, etcétera, están exaltando lo que no es humano, ¿verdad? Podemos exaltar el crimen organizado, los narcocorridos, etcétera. Tenemos culturas que distorsionan y generan aspiraciones que no son humanizantes. Me parece que estos tres ámbitos habría que pensarlos muy seriamente para poder transformar realmente la educación a partir del pacto. Y yo terminaría nada más pues con esta cita de Hannah Arendt que el mismo Instrumentum Laboris plantea, en donde dice que pues realmente la educación es el momento en el que decidimos si amamos lo suficiente al mundo como para responsabilizarnos de él y salvarlo de la ruina, y si amamos lo suficiente a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, al punto de no excluirlos de nuestro mundo, dejándolos a merced de sí mismos, y al punto de no quitarles su oportunidad también de emprender algo nuevo, algo impredecible para nosotros. Creo que esa es la apuesta que tendríamos que hacer, y por eso tendríamos que generar una estrategia colaborativa, desde el qué tanto amamos al mundo y qué tanto amamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes, como para hacer que realmente puedan formarse para una nueva sociedad, como ustedes mismos lo expresaban en este documento que hace tiempo ya estudiamos y analizamos.